los intensivistas lo subestimamos, nos focalizamos más en el cerebro, en el corazón, en el aparato cardiovascular, en los pulmones, en los riñones, pero es un órgano fundamental para la vida, para la homeostasis de cualquier ser vivo, ¿tá? De cualquier animal, de los que tienen piel, ¿no? Nosotros pasamos por histología un poco rápido. Yo, sinceramente, hasta que no me puse a estudiar un poco más en profundidad la anatomía, la macroestructura, la microestructura y la fisiología de la piel cuando empecé a ver quemado, no me acordaba de nada de lo que vi en histología en la facultad, ¿no? Pero tampoco es mucho lo que tenemos que saber, o por lo menos del abordaje que le vamos a dar en la clase de hoy. La piel es un órgano muy importante, es el órgano más extenso. Groseramente lo podemos dividir en tres capas: la epidermis, que es una capa fina de aproximadamente 0,1 centímetros. Eso va a variar según qué región del cuerpo sea. A veces en las manos, en pies es un poco más ancha que en otros lugares del cuerpo. Por debajo de esta es una capa que, desde el punto de vista de su estructura celular, está formada fundamentalmente por los queratinocitos, que son los que forman la capa córnea de la piel, y ellos se disponen en la capa basal. Hay otro tipo de células, aparte de los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans, que tienen una participación muy importante en lo que tiene que ver con la fisiología del aparato inmune, con la inmunidad. Debajo de esta tenemos la dermis, que es una estructura con mucho más tejido conectivo, formada fundamentalmente por conectina, por colágeno. A esta altura tenemos algunas estructuras que son importantes para la fisiología de la piel, como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, terminales nerviosas, los vasos sanguíneos, y el folículo piloso, que tiene una importancia muy importante, que es que tiene células madre que, en el caso de que en algún momento haya una destrucción y una lesión de la epidermis, a partir de esos folículos pilosos, de esas células madre que están en los folículos pilosos, se podrá regenerar la capa superficial de la piel. Y esto tiene cierta importancia cuando ven pacientes con quemaduras de grado de espesor parcial, de grado moderado, que generan una destrucción de la dermis. Y por debajo está la hipodermis, o el tejido subcutáneo, digamos, que está formado fundamentalmente por tejido adiposo. Entonces, primero tenemos que definir qué es una quemadura. Bueno, la quemadura es el daño tisular, que puede ser de la piel o cualquier otro tejido, que desde el punto de vista de la fisiopatología de ese daño celular está determinada por la aparición de necrosis, de mayores grados de necrosis, edema, necrosis coagulativa, y apoptosis, o sea, muerte celular programada. Y los agentes que pueden causar este tipo de daño son el calor, la radiación, la electricidad, otros agentes térmicos, como por ejemplo el frío, la fricción o el contacto con productos químicos, o sea, las quemaduras químicas, que las van a ver también en la clase que viene. Esta quemadura lo que va a generar es un proceso inflamatorio, no solo a nivel local, sino también que lo puede generar a nivel sistémico. O sea, una cosa es cuando nosotros nos quemamos, por ejemplo, con agua caliente, cuando estamos cebando mate y se produce un proceso inflamatorio en el cual va a haber inicialmente vasoconstricción, posteriormente vasodilatación, va a haber dolor, edema, rubor, calor. Y otra cosa es cuando esa quemadura es más profunda y sobre todo cuando es más extensa. En ese caso, el fenómeno inflamatorio local se va a ver superado, y lo que va a haber es un fenómeno inflamatorio sistémico, como hay en otros traumatismos o en otras causas o otros fenómenos de respuesta inflamatoria sistémica, como nosotros vemos habitualmente en los cuidados intensivos, como por ejemplo las infecciones graves, la sepsis. ¿Tá? Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología de la quemadura, ustedes ven ahí, como dice este esquema, hay un área, una zona de coagulación, de necrosis, en lo cual, una vez que se produce el daño a las estructuras de la piel, ese daño probablemente es irreversible y vaya a la necrosis, en la cual podrá haber dependiendo de la profundidad de la quemadura, como veíamos hoy, de que esa piel pueda ser regenerada y pueda haber una cicatrización adecuada. Después hay una zona bordeando esa zona de coagulación, que es la zona de estasis. Esto es bastante similar a lo que
cuando hablamos de stroke, es el área de penumbra isquémica, ¿no? Esta zona de estasis es una zona en la cual hay primero vasoconstricción, donde hay edema, donde hay un secuestro de líquidos a ese nivel, hay edema intersticial. Y esa zona es una zona como de transición en la cual, dependiendo de cuál haya sido el agente que haya generado el daño, cuánto haya sido la temperatura y el tiempo al cual esa piel haya sido sometida a esa noxa, y dependiendo también de cómo nosotros reanimamos al paciente, esa zona podrá evolucionar a una necrosis, o sea, una muerte del tejido, o podrá sanar y pasar a formar lo que es la zona de hiperemia, que es la zona de color más rojo que ven en el tercer círculo, que es una zona en la cual hay un proceso inflamatorio, hay vasodilatación, es una zona que hay mucho dolor, y que en general esa área evoluciona a la curación en forma espontánea. ¿Tá? Entonces, vimos cuáles eran las principales estructuras y las capas de la piel, cuál era el mecanismo generador, o cuál era algo de la fisiopatología de las quemaduras, y tenemos que definir el objetivo de esta clase, que es el manejo del gran quemado. ¿Qué es un gran quemado? Entonces, desde el punto de vista conceptual, un gran quemado es lo que les decía hoy, es aquel sujeto que tiene un daño vinculado a un agente químico, térmico, radioactivo o eléctrico, que genera ese tipo de lesión que veíamos recientemente, pero que ese daño deja de ser un fenómeno local y pasa a ser un fenómeno sistémico, en el cual podrá haber en mayor o menor medida evolucionar a la disfunción orgánica múltiple, que podrá generar mayor o menor cantidad de secuelas al enfermo. Hay un punto de corte que está establecido, pero que es producto de la observación empírica, pero que está establecido como un criterio, por ejemplo, para el ingreso al Centro Nacional de Quemados, que es un 20%. En un 20% de una quemadura superficial. Si no, nosotros vamos a la playa el primer día de verano y estaríamos todos después en el SENAC, que es pacientes con quemaduras de espesor parietal, de espesor parcial, intermedias profundas o profundas. Y el punto de corte es un 20%. Eso va a variar según el individuo que haya sufrido esa noxa. No es lo mismo un paciente de 20, 30, 40, 50 años, como vamos a ver más adelante, que un sujeto añoso en quemados hablamos mayores de 65 años, o niños, que son los extremos de la vida, son los que tienen más riesgo, y en esos casos, en general, los pacientes ingresan al centro de quemados con superficies menores. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor y el requerimiento de controles y de sostén es aún mayor. Entonces, esto es el concepto de lo que son los sistemas de trauma, ¿no? Para generar, en el trauma en general y el trauma térmico en particular, para llegar a mejores resultados, ¿no? El reconocimiento precoz, el manejo inicial efectivo, el traslado seguro y el tratamiento definitivo en un centro de referencia. Cuando en los lugares, que no es el caso en nuestro país, donde funcionan bien los sistemas de trauma, la mortalidad de los pacientes traumatizados se ve disminuye. ¿Tá? Entonces, hablábamos de centro de referencia, entonces ahora creo que ya les hablé un poco en la clase anterior, pero para los que no estuvieron, definir un poco lo que es el Centro Nacional de Quemados, que funciona en el piso 13 del Hospital de Clínicas. Es un IMAE, o sea, un instituto de medicina altamente especializada. Eso quiere decir que está financiado por el Fondo Nacional de Recursos. Todos ustedes y todos los ciudadanos que aportamos, que pagamos impuestos, aportamos a través del Fondo Nacional de Recursos para mantener los institutos de medicina altamente especializada, que son aquellos lugares donde los tratamientos que se le ofrecen a los pacientes requieren de un manejo técnico o humano especializado, que en general están vinculados a altos costos. ¿Tá? Y un centro de referencia es aquel lugar donde la patología que se asiste en ese lugar es poco frecuente, por lo tanto es necesario que los pacientes que sufren de esa patología se asistan en un mismo centro, porque es el lugar donde se genera la concentración de conocimiento de esa patología. ¿No? Es un IMAE que es público, o sea, nació de un convenio entre la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública en el año 94, 95,
como IMAE público y que funciona en la órbita del hospital universitario, quienes trabajan ahí, en particular el personal técnico médico, somos docentes de las diferentes disciplinas que trabajan ahí. Ahí, sobre todo, dos disciplinas que participan más directamente o que tienen mayor responsabilidad en la asistencia de los pacientes, que son la medicina intensiva, donde ahí hay grado 2, grado 3 y grado 4 de medicina intensiva, y la cirugía plástica, con las mismas características. También hay anestesistas, participan psiquiatras, gente de psicología médica, en fin, ahora les voy a hablar un poco más de eso. Acá tengo algunas imágenes del centro, que cualquiera de ustedes están, yo sé que durante y eso es algo discutible, pero que trataremos que cambien en el futuro. Creo que sería valioso que en el transcurso de la formación del especialista en medicina intensiva, todos ustedes tengan una formación, por lo menos un periodo corto de tiempo de pasaje por el Centro Nacional de Quemados, ¿no? Porque más allá de lo que uno puede enseñar en una charla corta de una hora y media, uno aprende realmente cuando se enfrenta al problema, cuando ve los pacientes, cuando vive su problemática día a día. ¿Tá? Bueno, es algo que veremos en la evolución que se puede hacer. De hecho, hay muchos de los que están acá que ya están trabajando o están haciendo guardias como suplente en el centro. ¿Tá? Este es un área que se le llama balneoterapia o hidroterapia, que es por donde ingresan los pacientes grandes quemados una vez que ingresan al centro. Ven acá, ven este aparato que ven aquí, no sé si no tengo un puntero, pero ese tanque que ven a la derecha de aluminio se llama tanque de Hoover, que tiene como unos ganchos, como una grúa que se engancha sobre esas fajas de goma que ven sobre la camilla. Ahí se deposita el paciente y se hace al ingreso del paciente con anestesia general. Ahí ustedes ven el carro de anestesia. Se hace no un baño de inmersión, pero sí de arrastre, y en general en ese momento lo que se hace es resecar flictenas, restos de hollín, material necrosado que tenga ese paciente. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, quemaduras circunferenciales profundas y que son grandes quemados, se les hacen escarotomías, que son incisiones que atraviesan toda la éscara, toda la quemadura, para prevenir el desarrollo de síndrome compartimental de miembros o síndrome compartimental tóraco-abdominal, de tórax-abdomen. Se hace la primera resucitación con fluidos o con vasopresores de ser necesario, se colocan catéteres, vías, ondas, en fin. Se hace la reanimación inicial, digamos. Estas son las salas de internación. Esto, como cualquier CTI, este es el bloque quirúrgico que funciona dentro del centro y que funciona, está operativo en general de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Excepcionalmente se opera algún paciente los fines de semana. El centro funciona con personal técnico propio del centro, que no son funcionarios del hospital de clínicas, a diferencia de nosotros. ¿Tá? Entonces, una de las características que tiene el trabajo con pacientes quemados es la interdisciplina, el trabajo interdisciplinario. El paciente gran quemado tiene características propias, vinculadas no solamente a su patología, a su trastorno fisiopatológico, sino también a complicaciones que desarrolla durante el devenir, durante el transcurso de su estadía en el centro, que hacen que requiera un enfoque multidisciplinario, ¿no? Entonces, en la asistencia de los pacientes participan licenciados y auxiliares de enfermería, que son, como ustedes ven en los CTI donde trabajan, son los que están todo el día con los pacientes. Ellos, en general, si bien está constantemente ingresando gente nueva, adquirieron durante el transcurso de su experiencia mucho conocimiento empírico de ver a los pacientes, por lo cual el manejo que se hace ahí del paciente quemado, desde el punto de vista que estoy hablando de los cuidados de enfermería, no, es incomparable con el que pueda haber en cualquier otro CTI polivalente, y creo que es una de las ventajas de las características diferenciales que tiene el centro de quemados comparado con cualquier otro CTI. La fisioterapia, la rehabilitación física es uno de los pilares también fundamentales del paciente quemado. Ahora, como les voy a mostrar más adelante, el paciente quemado tiene varias etapas durante el transcurso de su patología, que hace que muchas veces las secuelas físicas sean muy importantes también, y que la rehabilitación precoz desde etapas muy tempranas de la injuria es fundamental. Y después lo que ustedes ya han vivido y ven todos los días en cuanto a la importancia que tiene la rehabilitación física, respiratoria,
en los pacientes que ven en terapia intensiva, ¿no? Nosotros, bueno, por suerte contamos con un equipo bastante entrenado y bastante amplio en cuanto a la cobertura de la guardia de fisioterapeutas. Los psicólogos y el equipo de psicología y de psiquiatría es fundamental. También, por las características que tienen los pacientes que sufren quemaduras, ya previo a que los pacientes ingresen al centro, la prevalencia de patología psiquiátrica es altísima. Son pacientes que tienen patologías psiquiátricas crónicas o que se agudizan, y muchas veces es eso la causa que motivó la quemadura, ¿no? En muchas ocasiones. Y aquellos que tal vez no tengan patologías psiquiátricas previas diagnosticadas, el trastorno, el abuso de sustancias es muy prevalente, y muchos, si no, desarrollan trastornos de la esfera psiquiátrica, trastorno del humor, trastorno de ansiedad, trastorno por estrés postraumático durante el transcurso de su estadía, vinculado también a la quemadura, depresión, ¿no? Esas son patologías muy prevalentes en los pacientes que están en el centro de quemados, que muchas veces están meses en el centro, ¿está? Bueno, el asistente social, eso tiene mucho que ver también como les decía hoy, con los tipos de pacientes que asistimos ahí. En general, el trauma por quemaduras es mucho más la incidencia es mucho mayor en los países de bajos ingresos, en los países del tercer mundo, inclusive en los países de ingresos moderados, como en nuestro país. En general las quemaduras se dan en los sustratos socioeconómicos y culturales más bajos. Entonces muchas veces tenemos pacientes que no tienen casa, o que si se les prendió fuego la casa no tienen a dónde ir cuando se van a ir, que no tienen un sostén familiar y social adecuado. Entonces ahí ese apoyo es muy importante. La terapia nutricional es capital. Eso lo van a ver en el semestre que viene, pero bueno, si el hipermetabolismo y el hipercatabolismo es algo distintivo del paciente con respuesta inflamatoria sistémica en cualquiera de sus causas, no hay paciente más hipercatabólico y con un hipermetabolismo mayor que el paciente gran quemado. Y las consecuencias de la quemadura y de una terapia nutricional inadecuada se pagan en la evolución a largo plazo. ¿Tá? Cirujanos plásticos, bueno, ahora vamos a ir más adelante, anestesistas, intensivistas, si no, estoy yendo demasiado lento. Entonces, estos son algunos de los criterios, esquemáticamente los criterios de ingreso al Centro Nacional de Quemados. Hay criterios mayores, criterios menores, eso a ustedes ahora no les importa, pero bueno, la presencia de injuria inhalatoria, sospecha de injuria inhalatoria, el paciente con una quemadura de espesor parcial, les decía hoy, de grado intermedio mayor del 20%, o una quemadura profunda mayor de 5, en particular, si esta quemadura se topografía en áreas funcionales, esto de la cara, las manos, los pies, los pliegues, los genitales, ¿tá? Quemaduras con trauma grave asociado, o sea, pacientes que tienen otros traumas no vinculados a la quemadura, pero que aparte presentan quemaduras. Eso es otro criterio de ingreso al centro, y la oportunidad en la cual deba ingresar ese paciente se verá en el momento, debe ser evaluada en cada caso particular. Eso es algo que es un concepto muy importante que vamos a profundizar más adelante. El paciente que tiene partido el vaso y el hígado, si tiene 20% quemado, porque tuvo un accidente, automovilístico, por ejemplo, y tomó fuego después la ropa, primero lo que hay que solucionar es la lesión que lo va a matar más rápido, como vamos a ver más adelante. ¿Está? El trauma, la quemadura eléctrica de alto voltaje, que esto es más de 1000 voltios, esto lo van a ver en la clase que viene. Los escalpes graves, ¿no? Pacientes con traumas que tienen pérdida de la cobertura cutánea mayor de un 20%, ese es un criterio de ingreso al centro. Y los pacientes con dermopatías graves, en particular enfermedades ampullosas como el pénfigo, el síndrome de Steven-Johnson, o la necrólisis tóxica epidérmica, que es una variante del Steven-Johnson en la cual hay un compromiso de la superficie corporal mayor del 30%, y que en general, desde el punto de vista fisiopatológico, estos pacientes se comportan en forma similar al gran quemado, y en donde lo que centra mucho de la patología es la insuficiencia cutánea. ¿Tá?
Entonces, ¿cuál es la importancia del trauma por quemaduras? Bueno, es la cuarta causa, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, es la cuarta causa de muerte traumática después de las heridas de guerra, de los accidentes automovilísticos y de las precipitaciones. 180 a 300.000 muertes al año, 11 millones de pacientes con quemaduras graves, esa es la mortalidad. La gran mayoría de estos, el 90%, son pacientes, se ubican en países de bajos y medianos ingresos. Está asociado a una gran cantidad de secuelas estéticas, funcionales y psicológicas, como les decía hoy. Hay una pérdida de calidad de vida en los pacientes que sufren quemaduras, aquellos que logran salir de la disfunción orgánica múltiple inicial, que logran sobrepasar su estadía en el centro de quemados, pierden calidad de vida porque tienen todas estas secuelas que mencionaba anteriormente. Esta patología está asociada a altísimos costos asistenciales, es una patología que es cara de tratar en cuanto no solamente a los recursos humanos, sino materiales, y ahí se ve una simetría muy importante en lo que es la sobrevida de los quemados, lo que llaman quemados masivos, mayores del 50%, de lo que sucede en los países del primer mundo y en nosotros que somos países del tercer mundo. Muchas veces, por ejemplo, pacientes de esa entidad de quemaduras que se queman en algunos países en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, con lo que se trata a dos pacientes es lo que se gasta en el Centro Nacional de Quemados en un año, de repente. ¿Tá? En cuanto a la epidemiología, bueno, ahí está asociada a una gran cantidad de pérdida de años de vida útil. Y esto se da sobre todo porque como le decía hoy, es una epidemia que está localizada sobre todo en gente pobre, pero también en gente joven, ¿no? Y eso está asociado también a que muchas veces son accidentes, que son accidentes laborales, en fin. Estos son datos de nuestro centro, ven cómo prácticamente el 70% de los pacientes que ingresaron al Centro Nacional de Quemados entre el 95 y el 2017 tenían menos de 60 años. ¿Tá? Entonces, los pilares del manejo del trauma por quemaduras, podemos distinguir 5 fases, una fase de prevención, una fase que es muy importante y en la cual en nuestro país creo que no hay políticas de salud que estén dirigidas a la prevención. Podría hablarnos un rato largo de esto, pero si sigo estando 10 minutos por diapositiva, nos vamos pasado mañana. El manejo inicial, que es lo importante en lo que se tienen que focalizar ustedes hoy, y el tratamiento de la fase aguda, una fase crónica y una fase de rehabilitación. Aquí ven cómo en la fase aguda los pilares son detener el proceso de ignición, en el caso de que lleguemos en ese momento, el ABC y el prevenir la hipotermia. En la fase 2, la resucitación del shock, el tratamiento de la disfunción orgánica múltiple inicial y la prevención del síndrome compartimental. Esto muchas veces se da previo al ingreso en el Centro Nacional de Quemados. Y después una fase 3 y 4, que se da así en el Centro de Quemados, y una fase 5 que muchas veces se hace en forma ambulatoria. La fase 3 se focaliza en la escalectomía, esto es la resección de los tejidos devitalizados, las quemaduras de grado de espesor total, y en la cobertura con injertos, tanto sea aloinjertos, o sea, injertos de donante cadavérico, es lo que hacemos en nuestro medio, o cobertura con autoinjertos, que son injertos de áreas sanas del mismo sujeto, del mismo paciente. ¿Tá? Como ven ustedes, como les decía hoy, el tratamiento del paciente quemado muchas veces es durante años, ¿no? Porque la rehabilitación toma un papel muy relevante, muy importante, y muchas veces inclusive las alteraciones fisiopatológicas que presentan los pacientes, concretamente el hipermetabolismo, muchas veces se produce o queda latente durante años. ¿Tá? Entonces, en cuanto al manejo inicial del trauma térmico, tenemos un tratamiento que es en el lugar, in situ, en el lugar donde se produjo el incidente. Ustedes podrán estar en ese momento o no. Los que hagan emergencia prehospitalaria tal vez hayan asistido a algún paciente en esta situación, en la puerta de emergencia y finalmente en el Centro Nacional de Quemados. Nos vamos a focalizar nuevamente en los primeros dos puntos. ¿Tá?
Entonces, ¿qué es lo que debe saber el intensivista en cuanto al trauma de manejo por quemaduras, ¿no? Obviamente no hablando del intensivista que trabaja en el centro de quemados. Estoy hablando de ustedes, el intensivista que obtiene el título de médico intensivista y que va a trabajar en una emergencia móvil, en una puerta o en un CTI polivalente. Reconocer los mecanismos del trauma, eso es fundamental. Creo que esto lo vieron en las primeras clases, saber cuáles fueron los elementos y las energías que se pusieron en juego en el daño inicial que tuvo el sujeto, ya sea por injuria térmica u otro tipo de lesión, el ABCD, valorar la extensión y la extensión de la quemadura y la profundidad, así como el ingreso al centro de quemados, definir el orden de prioridades, eso es capital para el paciente traumatizado, como ya lo hemos visto durante el transcurso del curso, pero también en cualquier paciente crítico, ¿no? Saber qué es lo que tenemos que tratar primero, coordinar un traslado seguro y oportuno, eso es lo que les decía hoy. Muchas veces los médicos en general separan a un paciente quemado y como que se enloquecen, pierden el norte y lo primero, tiene quemado los bigotes y va para el cenaque. Bueno, eso, como ya lo estuvimos hablando, no es así. Ustedes tienen que determinar cuáles son las prioridades, como veíamos en el punto anterior, hacer un ABCD correcto, ver qué es lo que hay que tratar primero ese paciente y una vez estabilizado, el paciente será trasladado en las mejores condiciones. ¿Tá? Eso va a depender de dónde estén y bueno, cuáles sean las posibilidades de traslado que tengan. El manejo inicial de la vía aérea y la resucitación especial con fluidos. En cuanto a las directivas del manejo inicial, bueno, como siempre, cuando van a actuar in situ en el lugar, la seguridad del equipo es fundamental. El triage en las situaciones que haya múltiples víctimas. El paciente que tiene quemadura no se muere enseguida. Si el problema es la quemadura, lo va a matar en las 24 horas, en las 48 horas, o lo va a matar a los 5 meses. Pero en el caso de que haya múltiples víctimas, usted tiene que ir con la que esté más grave en ese momento. ¿Tá? Y ahí, obviamente, aplicar el ABCD como siempre. ¿Tá? Detener el proceso de ignición, bueno, eso es retirar al sujeto de la fuente de exposición al calor. Eso muchas veces no lo van a hacer ustedes, pero si en ese caso, por ejemplo, un incendio, eso hay un equipo de policía de bomberos, que bueno, son los que se encargarán de eso. Interrumpir el proceso de quemadura, esto es el enfriamiento. Cuando ustedes llegan en los primeros minutos desde que se produjo el contacto del enfermo, del paciente con el agente que está generando la lesión cutánea, bueno, ahí hay algunas medidas que se pueden hacer que pueden limitar la progresión a posteriori de la quemadura. Lo que hablamos hoy del área de necrosis, el área de estasis, el área de hiperemia, bueno, si ustedes rápidamente exponen al sujeto durante 20 o 30 minutos, en el caso que se haya quemado, por ejemplo, con fuego o haya sido una escaldadura, una quemadura por líquidos, por arrastre con agua a temperatura ambiente, no tiene que ser agua fría porque el agua fría o helada puede empeorar aún más la quemadura. Durante al menos 20 o 30 minutos lo tienen que hacer. Obviamente hay que prevenir una complicación que puede ser la hipotermia en el caso de que el paciente tenga una superficie cutánea muy comprometida, muy extensa. ¿Tá? Cuando hay una quemadura química, esto lo van a ver con Antonella el lunes, pero bueno, las quemaduras químicas, ya sea por ácidos o por álcalis, requieren en particular un lavado porque además la quemadura o el agente sigue haciendo efecto mucho tiempo después de la exposición al mismo. Entonces, retirar las prendas que tengan esos pacientes, esas víctimas que puedan contener estos agentes, es fundamental retirar las ropas, guardarlas en una bolsa para que nadie más se contamine y lavar con abundante agua al paciente. Y obviamente en el caso de que sea un sujeto que esté expuesto a una lesión por corriente eléctrica, el corte de energía, ¿no? Eso tampoco lo van a hacer ustedes, pero bueno, es importante que lo sepan, por ejemplo, a la hora de valorar la seguridad del equipo en la escena. Estabilización respiratoria, el manejo avanzado de la vía aérea, eso hablamos bastante ya la clase anterior de injuria inhalatoria. La resucitación hemodinámica, que vamos a hablar más adelante, y el traslado, que es algo que lo vieron también en otros teóricos del curso. Entonces, esto es un concepto que es capital. El gran quemado es un paciente politraumatizado. ¿Tá? Entonces, las prioridades, ya
algo les adelanté en los primeros minutos, tienen que estar definidas en base al algoritmo diagnóstico que utilizan para cualquier paciente politraumatizado. El paciente con quemaduras no se muere en el momento. El paciente con quemaduras hay que descartar, hay que ver que tenga la vía aérea permeable. El paciente con quemaduras hay que descartar que no haya tenido un trauma contuso porque lo agredieron, porque aparte que lo prendieron fuego, le dieron con un bate o con un fierro y no tenga un neumotórax hipertensivo o no tenga una lesión hepática, o no tenga una lesión esplénica, o no tenga una lesión de víscera hueca. ¿Me explico? O sea, es como cualquier otro paciente politraumatizado. La quemadura no lo va a matar en el momento. ¿Tá? Entonces, ustedes tienen que hacer esa correcta valoración inicial y valorar la asociación lesional con traumas contusos, en el caso de precipitaciones, que son muy frecuentes, sobre todo en los pacientes con traumas eléctricos, que son en general gente que está trabajando, los cables de alta tensión nunca están a menos de 6 metros de altura, o sea que son trabajadores de la UTE, o trabajadores, o gente que está trabajando en una fábrica que hay, o en el campo, trabajadores rurales que, por ejemplo, no sé, alguna de esas máquinas que se utilizan en ese medio, tocan un cable de alta tensión, o, lo que es más frecuente aún, el que roba cable, ¿no? Este, entonces, en esos pacientes en particular, es un 15 o un 20% de los pacientes con trauma eléctrico asocian precipitaciones y lesiones contusas. Los pacientes, otras lesiones abiertas, como pueden ser heridas de bala o heridas de arma de fuego. Muchas veces los pacientes que tienen lesiones por quemaduras fueron agredidos por terceros, entonces hay, como les decía recién, otros mecanismos lesionales, o son pacientes que tienen patologías psiquiátricas, como les decía hoy, y que los llevaron a tomar la decisión de suicidarse, y además de prenderse fuego, tomaron pastillas, o tomaron algún otro tóxico, o se pegaron un tiro. Yo tengo una anécdota que la cuento siempre, que me pasó en los primeros años cuando era grado 2 en el SENACE, de una paciente que me la trajeron, se había prendido fuego en el cuarto ella. Había habido incendio de las persianas, no se había prendido fuego el colchón, no tenía una quemadura, estaba toda tinada, toda negra, llena de hollín. Cuando le pasaron en la bañoterapia el trapo por arriba, no tenía ninguna quemadura. La encontraron en coma. Bueno, pensaron en injuria inhalatoria, intoxicación por monóxido de carbono, con cianuro, y la paciente la valoramos en la balneoterapia después de hacer todo el procedimiento. Lo único a destacar que tenía era que tenía un corrimiento posterior de sangre en la orofaringe cuando la fuimos a intubar, porque era una paciente que la habían traído con una máscara laringe. Entonces supusimos que podría haber habido una lesión durante la laringoscopía. Y la paciente tenía una midriasis a reactiva derecha y una pupila intermedia izquierda. Tenía abolido el reflejo directo, pero el consensual estaba presente. Bueno, hicimos a la tomografía de la paciente, estaba en coma y tenía un balazo dentro de la cabeza. No había orificio de salida, y aparte de haber prendido fuego el cuarto donde ella estaba, se había pegado un balazo. ¿Tá? Esas cosas pasan muy frecuentemente. Entonces, con este ejemplo lo que quiero transmitir es que siempre en los pacientes que tienen este tipo de lesiones tienen que pensar en traumas asociados. Porque esto, para el trauma en general y para la medicina crítica en particular, siempre hay que tratar lo que mata primero. ¿Tá? Estos son algunos datos que no pueden faltar nunca en la historia del traslado, cuando ustedes traen al paciente al centro de quemados, cuando hacen el relevamiento en la puerta o a nivel prehospitalario, cuando nos van a contar el paciente, o que si ustedes están de guardia en el centro de quemados, en algún momento alguno de ustedes va a ser guardias ahí, tienen que preguntar a quien les vaya a traer al paciente estos datos que son muy importantes, ¿no? Búsqueda de lesiones asociadas, que les decía recién, enfermedades asociadas, bueno, los antecedentes personales, las causas de la quemadura, cuál fue el agente que estuvo implicado, si la quemadura fue en un ambiente cerrado, un ambiente abierto, si el paciente salió por sus propios medios o si fue explicado por terceros, ¿tá? Así como los tratamientos que recibió tanto en la escena como durante el traslado. Entonces, para clasificar un poco las quemaduras, entonces las podemos clasificar según la gravedad
el riesgo de vida del paciente con trauma por quemadura va a estar vinculado, obviamente, si tiene otras lesiones asociadas, pero en particular por la profundidad y la extensión, además de la edad del paciente, que eso lo vamos a ver en pronóstico, pero la profundidad y la extensión de la quemadura, que está en asociación directa con la respuesta inflamatoria inicial del paciente y con las alteraciones multiorgánicas que van a tener, ¿tá? El riesgo funcional está determinado por la profundidad y la localización, hablamos hoy de las áreas funcionales. El tiempo de exposición, esto es la magnitud del daño cutáneo, va a estar en relación a la temperatura del agente con el que se haya tomado contacto, haya sido un líquido, haya sido algo sólido, haya sido aire, haya sido fuego directo, y el tiempo de exposición. O sea, el daño tisular está vinculado a la temperatura, a la energía, obviamente en el caso de que sea una lesión térmica, pero por ejemplo si es un trauma eléctrico, a mayor voltaje, mayor grado de lesión. ¿Tá? Y obviamente a la susceptibilidad del individuo, eso lo dijimos hoy, en los ancianos eso es mayor de 65 y en los niños es más grave. ¿Tá? La podemos clasificar también según el agente causal en quemaduras por calor, esto puede ser tanto por sólidos como por líquidos, esto se llama escaldaduras, en realidad las escaldaduras son las quemaduras por líquido y por vapor, o por fuego directo. Lo que se llama dry heat es la quemadura que no es por líquido, sino por la radiación, por convección, por el calor que pueda haber, por ejemplo, en el aire que se produce dentro de un espacio cerrado donde se produce un incendio, o por la llama directa. ¿Tá? El frío, esto no es algo frecuente en nuestro medio por ahora. La radiación, que tampoco es frecuente, bueno, salvo la radiación solar, pero en general no da quemaduras de espesor, de quemaduras profundas, quemaduras químicas, eléctricas y la fricción. Esto es un poco la epidemiología nuestra, de los datos del Centro de Quemados hasta el año 2017, desde su apertura, y es bastante similar a la que pasa en otros países de medianos ingresos. Hay cierta correlación también con la edad. Prácticamente el 70% de los pacientes que nos ingresan al centro de quemados son quemaduras por fuego. Las quemaduras eléctricas son un poco más frecuentes en los pacientes jóvenes. Vieron que a medida que va progresando en la edad, va disminuyendo la incidencia de quemadura por electricidad. Eso está vinculado que en general son accidentes laborales. Y las quemaduras por líquidos o escaldaduras que son muy frecuentes en los niños, pero nosotros no asistimos niños en el SENACE, o en los adultos mayores, que es una forma más elegante de decirlo anciano, pero ven que a partir de los 60 años ahí la incidencia de quemaduras por líquidos aumenta. En general eso está vinculado a los problemas motores que aparecen con la edad, el uso del monocomando, la quemadura por video es frecuente, ¿no? Los pacientes con problemas motores, añosos o no añosos, es un factor de riesgo para tener lesión por quemaduras, igual que los epilépticos, en fin. Que muchas veces de repente están en la ducha convulsiva y bueno, y ese es el mecanismo por el cual o pierden el conocimiento y tienen una quemadura por líquidos profunda o extensa. ¿Tá? Y bueno, la clasificación por la profundidad, tenemos ahí lo que veníamos diciendo, quemadura de espesor parcial o de espesor total. Tenemos las quemaduras vemos ahí de primer grado, en la cual hay un compromiso solamente de la capa más externa, de la epidermis, que son lo típico es la quemadura solar, pero a veces puede haber quemaduras por fuego o por radiación, por otro tipo de radiación, o por calor, por convección, que puedan dar solamente quemaduras superficiales. En general es una quemadura dolorosa, no deja cicatriz, y no produce ampollas o flictenas. ¿Tá? Después tenemos las quemaduras de espesor parcial, o que se les llama también de segundo grado, que son en otras clasificaciones se habla como quemadura de segundo grado tipo A o tipo B. La grado intermedio superficial es una quemadura que es muy dolorosa, donde hay flictenas,
En general, muchas veces va a curar en forma espontánea, sobre los 10 días o las 2 semanas de que se produjo el daño inicial. En general no requieren cirugías y no dejan cicatrices. Luego están las quemaduras de segundo grado más profundo, en los cuales sí, muchas veces si uno lo deja evolucionar y cura por segunda, va a generar éscara, va a generar lesiones que puedan generar alteraciones funcionales en la evolución. Son dolorosas también, pero algo menos, porque eso la razón es porque las terminales nerviosas fueron dañadas, entonces el paciente no siente dolor. Pero bueno, no es un fenómeno todo o nada, no es que todas las quemaduras son de tercer grado o segundo grado. En general, como vamos a ver ahora en alguna imagen, hay áreas donde coexisten quemaduras de segundo grado o de grado profundo. Entonces el paciente, más allá de que veamos quemaduras profundas, puede y siente dolor, y es uno de los síntomas más importantes que tenemos que tratar en los pacientes quemados. ¿Tá? Y en general, bueno, estas quemaduras de segundo grado requieren un tratamiento con diferentes tipos de curaciones, de brillantes enzimáticos, en fin, que se utilizan para acelerar la evolución de la quemadura y definir a posteriori si van a requerir un tratamiento quirúrgico con injertos o no. Después tenemos las quemaduras de espesor total o quemadura de tercer grado, donde está comprometida la epidermis y todo el espesor de la dermis. Y bueno, en general la piel está seca, blanca, pálida, muchas veces está como acartonada, como la lonja de un tambor. En general no sangra cuando uno la pincha, no tiene dolor. Y ahí en general no hay flictena. Muchas veces hay flictena por arriba que se decoló, y uno después que remueve la flictena cuando ingresa al paciente ve que hay una quemadura más profunda en el fondo. Obviamente, cuando se produce esa éscara, inicialmente esa área es estéril, pero en el correr de las 48 o 72 horas hay una colonización de la éscara que a posteriori va a generar infección, que si uno no trata y no es agresivo con el tratamiento quirúrgico, va a llevar a la aparición de sepsis y disfunción multiorgánica y a la muerte del individuo. Y después tenemos las quemaduras de espesor de cuarto grado, que es cuando hay carbonización y la quemadura pasa la hipodermis, digamos, y llega hacia la fascia, hacia el plano muscular o hacia el hueso. ¿Tá? Acá tengo varias fotos y videos acá. Tendría que tener un puntero. Nadie tiene un puntero, ¿no? ¿No andan con un puntero en el bolsillo? No. Bueno, ahí tiene un área, ven esa área más marrón, se la ven, ¿no? Bueno, eso es un área profunda, todo el área, es una quemadura bastante heterogénea, cabe en todo. Ven, el área más central, que es eso acartonado, que le decía hoy, marrón, como una lonja, que es la quemadura profunda. Todo el contorno blanquecino que se ve es profundo también. Y después tiene un área más rojiza, más hacia afuera, más sobre el pliegue del glúteo. Es un área más de hiperemia, como hablábamos hoy. Que bueno, esa área, eso parece ser de espesor parcial, y uno con el correr de los días va viendo cómo se decanta eso y se va a requerir el tratamiento o no. La quemadura es un fenómeno dinámico, o sea, no es que la quemadura hoy es profunda, hoy es intermedia y va a ser intermedio y se va a curar lo que es intermedio, y lo que es intermedio profundo va a requerir cirugía, y lo que es profundo es un fenómeno dinámico, ¿no? Como les decía hoy, hay áreas que pueden ser vitales inicialmente, que con el correr del tiempo ese tejido, esa quemadura puede profundizarse y requerir cirugía. ¿Tá? Y determinar si realmente es una quemadura profunda es muy difícil, a veces es difícil desde el punto de vista clínico. Hay que tener mucha experiencia, no todo es de una cosa, no todo es, digamos, blanco o negro. ¿Tá? Acá tenemos otra quemadura, que bueno, esto parece ser una quemadura de segundo grado más intermedio. Ven que ahí hubo una flictena que se resecó y tiene esa área roja, hiperémica. ¿Tá? Pero que bueno, eso probablemente haya que seguir explorando los días y ver cómo se resuelve. Esta es también una quemadura, su mayoría es profunda, pero que ven en los límites más
más externos de la misma, un área más hiperémica que puede ser más de segundo grado intermedio. Esta es una quemadura de espesor parcial también, intermedia, que ven que es muy sangrante. Cuando la quemadura es profunda no sangra nada. Cuando es intermedia y uno hace las curaciones, lava, baña al paciente, muchas veces sangran bastante. Acá tiene una quemadura. ¿Qué tipo de quemadura es esta? Bien. Es una quemadura eléctrica. Todo esto es profundo y ven áreas de carbonización. Ahí en el centro abajo de donde dice Noe, en el tatuaje, ¿lo ven ahí? Bueno, hay un área de carbonización que se ve la aponeurosis y se ve el músculo carbonizado. ¿Tá? Pero bueno, de la fisiopatología de la quemadura eléctrica les va a hablar Antonella el lunes. ¿Tá? Y bueno, acá tiene una quemadura solar, uno que se quemó con la visera y el otro que se durmió mamado con la mano así arriba del brazo. No sé, me interpreto yo que debe haber sido así. Tiene la marca del brazo en la barriga. Bueno. Esta es una paciente con una quemadura superficial o superficial intermedia que terminó intubada esto después de que se estubó. ¿Tá? Esto es un quemado masivo, es una paciente que estuvo hace pocos días, que ven que ahí prácticamente está todo quemado y es todo profundo, ¿no? Hay un área más rojiza, eh, pero que está rodeado de todo un área más blanca, que eso es profundo. Después el resto es, todo eso que se ven acartonado es profundo, profundo todo. ¿Tá? Eso es en la balneoterapia cuando la paciente ingresó. Entonces, esta diapositiva se repite para enganchar con lo que viene después, que es un gran quemado. Entonces, bueno, es el paciente que el proceso inflamatorio va más allá de lo local y genera una respuesta inflamatoria sistémica que llevará o no a disfunción orgánica múltiple. Este esquema trata de señalar o esquematizar, valga la redundancia, algunas de las alteraciones fisiológicas capitales de la injuria térmica, que es el hipermetabolismo, ¿no? Que está vinculado fundamentalmente a un aumento, aumento de algunas hormonas como catecolaminas, glucocorticoides, citoquinas proinflamatorias, glucagón, insulina, la que va a generar un estado de hipermetabolismo, todo esto va a generar un estado de hipermetabolismo en el cual va a haber un aumento de la lipólisis, que muchas veces llega al desarrollo de hígado graso, y un hipercatabolismo proteico que va a llegar muchas veces más allá que nosotros tratemos a los pacientes y hagamos una terapia nutricional adecuada, va a llevar al hipercatabolismo y a la sarcopenia, y a la postre a la muerte del sujeto. ¿Tá? Por otro lado, cuando se produce, bueno, el daño térmico, hay una liberación de productos a nivel de la quemadura, de moléculas asociadas a daño y moléculas asociadas a patógeno, que van a generar alteraciones a nivel panendotelial, que va a generar disrupción del glicocáliz, alteración de las uniones intercalares a nivel de los endotelios, que va a favorecer un síndrome de fuga capilar, como no van a ver cuando vayan a ver un quemado en ningún otro paciente crítico. ¿Tá? Va a haber una alteración a nivel de la función inmune, una mielopoiesis aberrante que va a generar unas alteraciones inmunológicas que en conjunto con la colonización de la herida, con la invasión que tienen los pacientes con catéteres, sondas, como todos los pacientes críticos, y la sarcopenia va a llevar al desarrollo de sepsis y falla multiorgánica, que es lo que fallecen los pacientes grandes quemados que sobreviven en la etapa inicial, en la disfunción orgánica múltiple que se produce en las primeras 48 o 72 horas. ¿Tá? Entonces, parece ser importante que tenemos que definir ese 20%, que ese punto de corte que establecimos, como aquel paciente que va a tener todas esas alteraciones fisiopatológicas que marcamos recién, porque va a definir que el paciente tenga criterio de ingreso a un centro de quemados, entonces van a comunicarse con el centro de quemados,
van a valorar si es necesario o no una vía aérea artificial en ese paciente. No vamos a profundizar en esto porque ya lo hicimos en la clase pasada, pero recuerden que aquellos pacientes, los pacientes con quemaduras, con grandes quemados, no solamente se produce edema en las primeras 24 horas a nivel local, en el lugar donde está la quemadura, sino que se produce edema a nivel multisistémico, en todos los órganos, en todas las estructuras, inclusive la vía aérea superior. Por lo cual hay pacientes que pueden no tener, en principio, quemadura de cara o injuria inhalatoria, pero que pueden tener una fuga capilar tal, sobre todo luego en las primeras 24, 48 horas, que puede generar una obstrucción de la vía aérea superior, independientemente de que no tengan quemadura de vía aérea. ¿Tá? Y bueno, obviamente este punto de 20% va a hacer que los pacientes puedan tener shock por quemaduras y nosotros debamos prevenir el desarrollo de shock por quemaduras, planificando una resucitación especial con fluidos. ¿Tá? Entonces, bueno, hay varias formas de determinar la superficie corporal quemada total. ¿Ustedes conocen alguna? A la regla del 9 bien. Por lo menos ven la diapositiva. Está bien. Bueno, ¿y alguna otra? La palma de la mano. Está bien. Bueno, la regla del 9 para mí es una cosa que es importante. Es diferente en niños y adultos. Nos vamos a focalizar en adultos, porque las proporciones en adultos y niños son diferentes, ¿tá? Sobre todo en niños mayores de 10 años. La regla de los 9 es la que establece que cada miembro, por ejemplo, los miembros superiores son un 9%, la cabeza y cuello es un 9%, y después múltiplos de 9. Cada miembro inferior es un 18%, y el tórax y el abdomen son un 18% de la cara anterior y un 18% de la cara posterior, por lo tanto, todo el tronco y el abdomen serían un 38%. Después tenemos el diagrama de Lundy y Brouwer, que es el que usamos nosotros en el centro, que determina a través de ese diagrama lo que nosotros vemos en el paciente, la superficie corporal. Después está la regla de la mano, de la palma de la mano del paciente se correlaciona con un 1%, la mano incluyendo la palma y los dedos, la mano total, con un 1% de la superficie corporal del paciente. En general, lo que pasa con la gente que no tiene experiencia viendo pacientes con quemaduras es que a nivel prehospitalario, antes del ingreso al centro de quemados, en general lo que pasa es que se sobreestima la extensión de la quemadura, o sea, se estima una quemadura superior en extensión a lo que el paciente tiene, y en general se subestima la profundidad. Muchas veces parece ser superficial, pero el paciente tiene una quemadura mucho más profunda. El tema de equivocarse con la estimación de la superficie corporal es que, bueno, uno no puede predecir el deterioro clínico que vaya a poder tener el paciente en las próximas horas, y eso implica no solamente actuar sobre la vía de aire, sino también sobre la resucitación. Tanto sean más como en menos, porque adivinen que el paciente quemado, igual que en cualquier otro paciente crítico, hace tan mal corregir o administrar de menos como administrar de más o sobrehidratar al paciente. Esto es una imagen, un gráfico que intenta describir todas las alteraciones fisiopatológicas que inciden en el shock por quemaduras y en el síndrome de fuga capilar que presentan los pacientes con quemaduras. Una disminución de la presión oncótica, o sea, están alteradas, la ecuación de Starling está alterado en todas sus diferentes componentes como para que haya un pasaje tanto de fluidos, o sea, de la fracción acuosa del plasma, como mismo del plasma, de proteínas de pequeño y moderado peso molecular, fundamentalmente albúmina, desde el intravascular hacia el extravascular, y no solamente una alteración de presiones, sino también esas citoquinas proinflamatorias que dijimos que se generaban durante el transcurso de la quemadura, generan daño o alteración en ese órgano tan importante que es el glicocálix, y que es el que permite mantener impermeable a moléculas de bajo y moderado peso molecular en el endotelio. ¿Tá? Bueno, hay una dinámica de la formación del edema. En general, este fenómeno
de fuga capilar y de edema, va progresando con el correr de las horas, empieza sobre todo sobre las primeras 6 horas de que se produjo la quemadura, se hace máximo hacia las 24 horas y va descendiendo hacia las 48, hacia las 48 horas. Esto es, en general, es así en todos los pacientes y ustedes tienen que conocer, tienen que saber o tener ese concepto de esa dinámica, ¿no? Este es un paciente que con esta quemadura, con este aspecto tenía un paciente gran quemado, a las 10 horas, esto es a las 36 horas, ya vieron que está traqueostomizado, y esto es a la semana cuando ya el edema empieza a resolverse y empieza en su fisonomía a parecerse a cómo estaba antes de la quemadura. ¿Tá? Entonces, el fenómeno de shock por quemadura lo podemos resumir de esta forma: hay inflamación sistémica, fuga capilar, esto va a generar hipovolemia, que es dentro de los principales determinantes del gasto cardíaco, es el que más frecuentemente o que siempre se ve alterado en los pacientes con quemaduras extensas. ¿Tá? La hipovolemia es un paciente en general están hemoconcentrados, a veces nos llegan pacientes a las 24 horas de que empezó, inclusive con una resucitación adecuada, y no es infrecuente ver hematocritos de 65 y de 70%. ¿Tá? Este, junto con eso también hay muchas veces depresión miocárdica con alteración de la función sistólica. Pero el elemento capital que determina la hipoperfusión y el bajo gasto es la hipovolemia. Más allá de que en etapas más evolucionadas del shock por quemaduras, hay un cambio en la dinámica del shock, en la cual pasa de ser un shock de un perfil hipodinámico, o sea, con bajo gasto, en las primeras 24, 48 horas, a ser un perfil de un shock hiperdinámico con gasto elevado, en el cual hay un aumento del gasto cardíaco, hay una vasodilatación sistémica, con una caída de las resistencias vasculares periféricas, como ven en este gráfico, como ven en este otro estudio observacional también. En general, en las primeras 24 48 horas hay bajo gasto cardíaco con resistencias vasculares sistémicas disminuidas. En general, luego de las 24 48 horas hay una caída de las resistencias vasculares y hay aumento del gasto cardíaco, porque aparte ese paciente en general ya comenzó su fase de resucitación. Más allá de esto, hay también todo un capítulo que es las alteraciones a nivel de la microcirculación, y son pacientes que muchas veces tienen el fenómeno de incoherencia hemodinámica, en el cual, por más que tengan un gasto cardíaco elevado, persisten con alteraciones a nivel de la microcirculación, como sucede, por ejemplo, en el shock séptico. ¿Tá? Entonces, el shock por quemadura, el manejo prehospitalario, esto es una receta: colocar vías venosas periféricas, las más gruesas que puedan colocar, de elección en el área no quemada, si puede ser. En el caso de que tengan que colocar una vía, esto es el paciente que lo van a trasladar, ¿no? Que tenga que colocar una vía profunda, una vía central, siempre, por favor, contrastarla antes que se vaya, ¿no? No vaya a viajar el paciente durante 5 o 6 horas, a veces con un neumotórax, cosa que nos ha pasado. ¿Tá? Y si no, colocar una vía venosa femoral, que es mucho más seguro para reponer. ¿Tá? En cuanto a cómo reponemos en las primeras horas, bueno, pueden ser, en general lo que se utiliza son cristaloides. Hay una discusión en cuanto a la resucitación del shock por quemaduras, en la cual, en comparación a otros modelos de shock, como por ejemplo el shock séptico, se es mucho más proclive a la utilización en la mayoría de los centros a nivel mundial de la utilización de coloides, en particular no de coloides sintéticos, en los cuales por ejemplo, los almidones están contraindicados, pero sí naturales como la albúmina, ¿no? La albúmina en general en los pacientes que hay un fracaso en la resucitación hemodinámica en las primeras horas, muchas veces se utiliza albúmina en la reposición. Si bien es algo discutible y no hay una evidencia demasiado clara del beneficio de la utilización de albúmina. Pero bueno, ustedes en el prehospitalario no le van a hacer albúmina, lo que van a hacer es utilizar cristaloides de elección. La más balanceada que tenemos es el lactato Ringel, el Ringel lactato. Eso ya saben por qué es: evitar la hipercloremia. Imagínense que si los pacientes que le hacemos 3, 4, 5 litros tienen
de fisiológico tienen hipercloremia a las 24 o 48 horas de que ingresan, imagínense en los quemados, cuando muchos de estos pacientes en las primeras 24 horas quedan 20 litros positivos, 25 litros positivos, parecen cirugías cardíacas. Bueno, siempre hago el mismo chiste, no lo puedo evitar. Bueno, entonces, la velocidad de transfusión, si es un traslado rápido, el paciente está cerca, uno en Montevideo, área metropolitana, a un par de horas de llegar al centro, bueno, lo que pueden hacer es hacer 1 litro hora, ¿está? Ese es el objetivo. Si no, y titularlo siempre con la diuresis. El objetivo es la diuresis. Si bien, obviamente sabemos, y no puede ser la intención de esta clase, y no podemos hablar del valor que tiene la diuresis para titular la resucitación con fluido, estamos hasta pasado mañana. Pero bueno, el objetivo en los pacientes quemados es, y la resucitación inicial es 0,5 mililitros kilo hora. ¿Está? Y bueno, lo que vamos a usar es la fórmula de Parkland. ¿La conocen? ¿Alguno la conoce? ¿Ninguno? Bueno. ¿Eh? Bien, muy bien. Este es Charles Baxter, Baxter, que fue que trabajaba en el hospital de Parkland a fines de la década del 60, un cirujano especializado en trauma y en quemaduras, que fue quien dio a conocer esta fórmula y que ahora es uno de los lineamientos generales del manejo del shock por quemaduras, que se utiliza en todo el lado del mundo. ¿Tá? O sea, la resucitación basal de los pacientes grandes quemados sigue siendo a través de la fórmula de Parkland, después está la fórmula de Brook, la de Brook modificada, pero son muy similares. Y en esa es muy importante determinar la superficie corporal quemada, por eso le decía la importancia de poder ser bastante eh, específicos con la superficie corporal, porque si le erramos por mucho podemos corregir de menos o sobrehidratar al paciente, y el peso corporal. ¿Tá? Y lo que describe esta fórmula es 2 a 4 mililitros kilo peso de superficie corporal quemada. La mitad se va a administrar en las primeras 8 horas, determinando como hora cero el momento en el que se produjo la quemadura, ¿tá? Y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. ¿Tá? Esta es la reposición esta fórmula se utiliza durante las primeras 24 horas de la quemadura. ¿Tá? Entonces, algo de lo que les decía hoy, hay la sobrehidratación se define por ustedes han escuchado el concepto de fluid creep. No sé si no, bueno. Bueno, el fluid creep que en realidad ahora sí es extensivo a todos los pacientes críticos, pero fue escrito por primera vez en el año 2000 en pacientes quemados, y en realidad la definición es aquel paciente que recibe fluidos por encima de la cantidad de fluidos indicada por la fórmula. ¿Tá? Y bueno, eso, la sobrehidratación que va a dar síndrome compartimental de miembros, en pacientes que además tienen quemaduras profundas, que tienen intensa fuga capilar, síndrome compartimental de miembros, síndrome compartimental de abdomen, síndrome compartimental de tórax, síndrome compartimental de órbita, hasta inclusive edema cerebral, ¿tá? Sobre todo cuando hay quemadura circunferencial de cuello. ¿Tá? Y podrá perpetuar de esa forma, al generar síndrome compartimental, la disfunción orgánica múltiple. ¿Tá? Entonces, ¿por qué podemos sobrehidratar los pacientes? Estos son factores que están asociados a la sobrehidratación. El error en la estimación de la superficie corporal quemada, realizar cargas de fluidos innecesarias por encima del objetivo de diuresis, por ejemplo, solamente con el objetivo de mejorar la presión arterial. ¿Tá? Y eso ocurre sobre todo en pacientes que reciben mucha analgesia o sedación, en los cuales está claramente definido que esos pacientes en general se sobrehidratan. ¿Tá? Por lo tanto, por eso también es importante no regalar la ventilación mecánica. A los pacientes regalar, me refiero a pacientes que no tienen indicación de ventilación mecánica y que de todas formas se intuban, porque es uno de los factores que se asocia a sobrehidratación y peores resultados. Bueno, esto es algo de lo que les decía recién, los problemas de subhidratar a los pacientes o de sobrehidratarlos.
Esto es un esquema publicado en esa revista que, bueno, que hace referencia sobre todo cuando uno, eh, cómo debe proceder en aquellos pacientes que a pesar de la reposición con la fórmula de Parkland o luego de las primeras 24 o 48 horas que ya uno dejó de aplicar esa fórmula y que a pesar de eso el paciente puede tener no llegar a los objetivos de diuresis, cuáles son los elementos o los targets que debemos utilizar para determinar si el paciente requiere o no requiere más aporte de fluidos. Concretamente lo que ven ahí, la monitorización invasiva o no invasiva del gasto cardíaco, la utilización de variables dinámicas, en el paciente que está en ventilación mecánica, la variación de la presión de pulso, la variación de la presión sistólica, en fin. Bueno, vamos a apurar un poco. Vamos a pasar un poco al tratamiento quirúrgico, porque, bueno, si bien ustedes no van a ser responsables de esto y el tratamiento quirúrgico es lo que se hace en el centro de quemado, creo que algunos conceptos básicos tienen que tener en relación a eso. ¿Tá? Ahí lo que señalé, que señalan, que marcan o que mencionan las guías de la Asociación Americana de Quemaduras, es que eh, más allá del concepto que transmiten en que uno prevenga el desarrollo de shock a través de la fluidoterapia, haga un manejo adecuado de la vía aérea, la disfunción multiorgánica y las complicaciones vinculadas a la quemadura no se van a resolver hasta que no se trate en forma adecuada la herida, la quemadura. ¿Tá? Y el tratamiento de la quemadura es la escarectomía precoz y la cobertura. Tanto sea transitoria utilizando senoinjertos que puedan ser piel de donante cadavérico, o en otros lugares se utilizan senoinjertos que son la utilización de piel de otras especies, pescados, sapos, ranas, ¿tá? Cerdo. Transitoria, cuando el paciente mejora su condición sistémica, mejora la herida, la lesión, en ese momento se produce, después a pasar a realizar un tratamiento con autoinjerto. Y eso es fundamental. Esto lo han visto, lo van a ver seguramente en profundidad en el próximo semestre. Eh, la quemadura genera, la quemadura profunda, un daño, que lo hablamos hoy, una respuesta inflamatoria, como en la sepsis o en otros tipos de traumatismos, que van a llevar a una respuesta proinflamatoria, ¿no? El CIRS, y a una respuesta antiinflamatoria que siga el CIRS y que va a compensar va a compensar o estabilizar o a llevar a la homeostasis inmunológica y metabólica del sujeto, siempre que uno lo trate. Por ejemplo, si el paciente tiene una infección grave, si trata adecuadamente el foco infeccioso, si hace un tratamiento antibiótico-terapia adecuado. Lo que sucede, por ejemplo, en la quemadura, y esto es para explicar la diapositiva anterior y lo que se hablaba del tratamiento quirúrgico, es que el tratamiento de esa quemadura es el tratamiento quirúrgico. Y que si uno, y que la perpetuación de esa respuesta inflamatoria que no llega a estabilizarse, va a llevar a lo que se llama un fenotipo de respuesta inflamatoria inmunológica y metabólica, que es el PIX, o que es un síndrome de inmunosupresión e hipercatabolismo persistente, que es el modelo fenotípico de lo que pasa en el paciente crítico crónico. ¿Tá? ¿Cuándo se va a lograr la homeostasis inmunológica y metabólica? Bueno, cuando uno trata eso, y aparte va a depender, aparte de características constitutivas de los pacientes, de que de la severidad del daño inicial y la duración de esa respuesta inflamatoria inicial. Por lo cual, lo que tenemos que hacer los pacientes con quemaduras de esta entidad es remover rápidamente los tejidos necrosados y cubrirlos, curar la herida, ¿tá? Y de esa forma vamos a evitar que el paciente evolucione a esta situación de hipermetabolismo e hipercatabolismo que lo va a poner en una situación de inmunodebilidad, de inmunoparálisis, que le va a llevar en algún momento en la evolución a la muerte del paciente. Cosa que nos pasa a veces con pacientes que de repente parece que salieron, que están bien, y al tercer mes, cuarto mes, como nos pasó recientemente con un paciente, mueren. ¿Entendieron esto? ¿Habían escuchado hablar de esto? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No, eso es otra.
No, no, después. Bueno, entonces les voy a mostrar para, para mostrarles en forma más gráfica que es lo que me parece que es más docente, a lo que me refiero con el tema de lo que es el tratamiento quirúrgico. Traje un caso clínico. Esto es una mujer de 62 años que ingresa, tiene una quemadura extensa, una superficie corporal quemada de 40, quemadura de 45%, con fuego directo. Estaba secando ropa al lado de la estufa, toma fuego el pantalón que tenía puesto y bueno, y tiene una quemadura extensa de piernas y de parte de la cara anterior e inferior del abdomen. Ingresa a las 24 horas de que se produjo la quemadura, vino en un traslado aéreo, no tenía injuria inhalatoria, la paciente no tenía quemadura de cara, por lo cual se definió no ventilarla, estaba estable, no tenía elementos de obstrucción de la vía aérea superior. Manejo conservador de vía aérea, dice ahí, tuvo una reposición con suero Ringer lactato, que bueno, no estaba del todo clara en el resumen del ingreso, pero bueno, la paciente tuvo un balance hídrico de 18 litros en las primeras 24 horas. Estas son las quemaduras al ingreso. Ven, ven la pierna que está, la pierna izquierda. No ahí se ve. Ah, mirá. Pensé que no tenía, está. Gracias, Mauri. ¿Ven esa incisión ahí? Eso es una escarotomía. La paciente tenía quemaduras circunferenciales profundas de ambas piernas, en una paciente gran quemada. Uno iba a presumir que iba a tener una gran fuga capilar. Eso es algo que puede favorecer el desarrollo del síndrome compartimental, sobre todo cuando la piel, la quemadura que es circunferencial, pierde complacencia y puede favorecer el desarrollo del síndrome compartimental. De todas maneras, aunque no lo tenga, ya de por sí la fuga capilar y la hiperreposición puede generar el aumento del agua a nivel intracompartimental, y generar un síndrome compartimental de miembros con rhabdomiólisis. En fin, que esta paciente, de hecho, llegó a tener el nadir de CPK fue de 5.000. ¿Tá? Pero bueno, esta es una de las primeras gestos quirúrgicos que se hacen a los pacientes cuando ingresan. Quemaduras circunferenciales de miembros, se hacen escarotomías, ¿tá? Este, Inclusive a veces se hacen escarotomías de tórax y abdomen cuando son quemaduras circunferenciales. A veces se hacen profilácticas y a veces las tenemos que hacer en la evolución cuando vemos que el paciente presenta hipertensión intraabdominal, cuando hay elementos de hipertensión intratorácica. Eso es, lo vemos, el paciente hipoventila, que tiene presiones elevadas en vía aérea, en fin. ¿Tá? Esta es, ustedes vieron que cómo fue evolucionando áreas que no parecían profundas inicialmente, y a las 72 horas se ve que profundizaron totalmente, ¿no? Ahí ven las incisiones de descarga. Esto es en bloque quirúrgico. La paciente, como había tenido un aumento, no se hizo una medición de la presión de los compartimientos de pierna, pero había tenido un ascenso de la CPK, entonces se fue hasta la fascia y se extendió, se hizo una fasciotomía. Ahora tengo un video de eso. Ahí ven que están abriendo la fascia. De todos modos, en general uno lo que ve cuando se abre la fascia es que muchas veces el músculo edematizado se hernia hacia afuera, a veces está desvitalizado. No fue lo que vimos en esta oportunidad. ¿Esto es video, Mauri? No. Ahí están abriendo la fascia. Quedaron largos los videos, ¿no? El video también no. Ahí ven,
Eso era una quemadura profunda y bueno, se decidió ir a un plano mayor con la fasciotomía. Esto que están haciendo, ese instrumento que ven ahí, se llama dermátomo, que es una cuchilla. ¿Alguien va a vomitar o se impresiona con esto? No, no, me imagino que no. Ya vieron cosas peores. Ah, menos mal. Esto se llama dermátomo y lo que están haciendo ahí, que eso que sale como un cuerito de chancho, es todo el espesor de la epidermis y la dermis que sale todo para afuera. Ahí lo que ven es todo celular subcutáneo, tejido adiposo. En general lo que se hace, cuando se hace, eso se llama, hay varias formas de hacer la escarotomía. En algunos lados, antes hasta la década del- hasta la década del 50, 60, en realidad con las quemaduras profundas se tenía una conducta mucho más expectante, de esperar que curara por segunda, los pacientes en general se morían infectados y luego, uy, esto, salvame, Mauri. Muchas veces los pacientes se, se- se- se morían infectados, ¿no? Porque, bueno, se dejaba que la escara se colonizaba con bacterias y, bueno, la sepsis era el final de los pacientes. Luego de la década del 60, 70 se empezaron a hacer escarectomías que inicialmente se hacían hasta la fascia, cuchillo, se sacaba todo, y luego una cirujana en la década del 70, yugoslava, desarrolló la técnica, esto que se llama escarectomía tangencial, que es lo que ustedes están viendo ahí. Se hace la resección con ese instrumento, con el dermátomo, de la capa más superficial de la piel y se va hasta un plano, pero bueno, hasta un plano sangrante, que es lo que ven ahí. Ahí prácticamente fueron vieron hasta el tejido adiposo, ¿no? Hasta la hipodermis. En general la escarectomía tangencial sangra mucho más que la escarectomía que va hasta la fascia, ¿no? Esto es, Todo eso es muy injerto. Es piel de donante cadavérico que viene del banco de órganos, se le hace una serie de procesos químicos y físicos para, bueno, tratar este, de evitar la contaminación, ¿no? Y la infección. Y bueno, es la cobertura transitoria que tenemos en nuestro centro. Eh, a nivel internacional, hay otros centros que cuentan con matrices dérmicas, una serie de recursos que la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años, pero que no tenemos en nuestro medio, que aparte por otro lado, son sumamente costosos. Pero bueno, esto es como el gol estándar y es lo que se aplica en todos lados, ¿tá? Estos que ven que parece como la piel de un pescado, ¿no? Enrollada ahí, bueno, ¿estos videos, Mauri? No, esto sí es un video. Esos son los rollitos de lomo injerto que se pone sobre esa placa y se pasa por eso que parece una máquina de hacer tallarines, que es un expansor, y lo que hace es transformar, lo mismo se hace con los autoinjertos, transformar un área pequeña que puede ser no sé, de 10, 15 centímetros cuadrados, se malla en diferentes relaciones, que puede ser 1,5, 1,3, 1,5, 1,7, y luego eso, ahora vamos a ver, se engrampa, literal, como dicen los jóvenes, a la, a la piel, al lecho vital donde se llegó después de la esterectomía. En general, lo que en todas las guías de manejo del gran quemado establecen es que la escarectomía tiene que ser precoz. Sin embargo, determinar qué es precoz es,
es algo todavía en discusión. En general se habla entre las primeras 72 horas, ¿no? Pero bueno, muchas veces los pacientes tienen una situación clínica que no permiten tampoco ser muy agresivos, ¿no? Esta paciente en particular estaba bastante bien y bueno, se fue, prácticamente se hizo un 30 o un 35% de la superficie corporal, se esterectomizó y se puso muy injerto en casi todas las áreas, ¿tá? Pero bueno, estos pacientes van a bloc en hacer las escorectomías y las coberturas durante semanas, ¿no? Y por eso lo que decíamos hoy, cada vez que el paciente va a bloc y que se hace una resección de la piel, es un nuevo, es una remoción de foco. Es como la remoción del foco en el paciente quirúrgico, en el paciente séptico. Eso genera un golpe, una respuesta inflamatoria que rápidamente, si nosotros no lo hacemos rápidamente, el paciente va a entrar en esa fase en esa perpetuación de la respuesta inflamatoria bajo ruido que veíamos hoy. ¿Está? Ahí lo están engrampando, ¿vieron? Sí. ¿No me creyeron que se engrampaba? Se engrampa, sí. Ellos les estaba mostrando el resto del blog. Había dos equipos quirúrgicos trabajando, un grado 3 de un lado, el otro lado el grado 2 con la residente, y ven que hay mucha gente ahí adentro de lo quirúrgico, anestesia, en fin. Este video no me acuerdo qué. Ahí ven que ya ven todo injertado el miembro izquierdo. Mientras uno pone los injertos, el otro los expande. Esto ya está, ¿no? Bueno. Bueno, esto es fundamental para. No, el manejo del dolor, bueno, es. Para los que no han ido nunca al centro de quemados, y algunos van a ir seguramente varios en los próximos años, el tema del dolor en el paciente traumatizado van a tener una clase de eso, creo que es la otra semana. Es todo un tema, en el traumatizado y en particular en el quemado. La quemadura es probablemente uno de los hechos fisiológicos, por su fisiopatología, que generan más dolor, ¿no? a los pacientes. Diferentes tipos de dolor en diferentes momentos evolutivos. Por lo cual, por ejemplo, ustedes van a ver en las reuniones, cuando hacemos las reuniones clínicas abajo, mucho del tiempo que discutimos los pacientes, estamos planificando estrategias para atenuar el dolor, tanto el dolor físico como el dolor psicológico, como el dolor del alma. ¿No, Mauricio? Y bueno, en realidad en la etapa aguda, ustedes lo que tienen que utilizar son los opiáceos. En las primeras 24 o 48 horas, fundamentalmente morfina. ¿Está? Y bueno, creo que esa era la última. Ah, no, tengo algo del pronóstico. Que esto creo que es importante también. El pronóstico en los pacientes grandes quemados está dado por varias cosas. El pronóstico funcional, por lo que dijimos hoy, por lo que habíamos dicho anteriormente, y el pronóstico vital, que a los intensivistas es el que más nos preocupa, está determinado fundamentalmente por dos cosas: la edad del paciente y la superficie corporal quemada total, ¿tá? Y obviamente por las patologías asociadas, ¿no? Porque los mejores pronósticos del paciente quemado son diferentes a los mejores pronósticos en el paciente crítico en general. Por ejemplo, el score Apache 2, el Apache 3, el SAPS, el SOFA mismo, que se utilizan sobre todo cuando se utilizan las primeras 24 horas. Como yo le decía, el paciente gran quemado es un paciente que llega hablando y que está bien y que a las 24 horas está muerto, o con una disfunción multiorgánica pocas veces vista en cualquier otro tipo de paciente crítico. ¿Tá? Entonces, los scores pronósticos que utilizamos, que son los scores fisiológicos, que son los que ustedes conocen, que utilizamos en las primeras 24 horas, tienen poco poder para determinar la evolución la evolución o la sobrevida del sujeto a las 24 horas o a los 28 días o al alta hospitalaria. Es un trabajo nuestro en el centro, en el cual ven ustedes la diferencia en esas curvas ROC, que se ven un poco tenues, pero los valores los ven aquí abajo en la tabla, que el área bajo la curva como elemento descriptivo del poder de discernimiento de la mortalidad al alta del área de quemados es mucho menor utilizando los scores fisiológicos de quemados que los scores que utilizan la edad fundamentalmente, la profundidad de la quemadura y la superficie corporal quemada.
Y esto es importante, ¿no? Porque nos puede pasar en general en nuestro medio, por las características del Uruguay, por el fácil acceso a un centro de quemados como es este, porque los traslados son en general, podemos decir que son sencillos o son fáciles o son rápidos. Nosotros ingresamos a todos los pacientes, pero hay pacientes que nosotros realmente, sinceramente, los recibimos para limitarlos. Este, hay pacientes que por su edad, por la patología asociada, pero sobre todo por la profundidad y la extensión de las quemaduras, es imposible que nuestro medio sobreviva. En muchos no sobreviven inclusive a los mejores centros de quemados del mundo, aquellos donde tienen una letalidad 50 por encima del 75%. Eso quiere decir que se mueren el 50% de los que tienen un 75% de quemadura. ¿Tá? Y en nuestro medio ese valor es de 35. Entonces, hay veces que, por ejemplo, les pongo un ejemplo para tratar de transmitirles lo que les quiero decir. Nos llaman por un paciente de 75 años que está en Artigas y que tiene un 90% de quemadura profunda. Ese es un paciente que nosotros lo vamos a trasladar, se va a trasladar el paciente, se va con el riesgo que muera el traslado, eso tiene costos para el sistema de salud, tiene costos para la familia, que después cuando el paciente viene a morir lo tiene que llevar a enterrar en su lugar, porque acá no lo puede hacer. Entonces, esas son cosas que muchas a nosotros nos cuesta conversarlo o convencer a los médicos que están asistiendo a los pacientes en el lugar. Porque bueno, siempre es más fácil que la decisión la tome otro, ¿no? Pero bueno, creo que es una cosa en la que en algunas situaciones puntuales hay que conversarla, bueno, y usted la tiene que tener presentes cuando estén asistiendo a pacientes de estas características fuera del centro quemado. Estos son otros resultados, o sea, esa es la mortalidad estandarizada, o sea, la mortalidad que tenemos nosotros en el centro estandarizada en base a los scores pronósticos. Es más o menos a la mortalidad predicha por los principales scores pronósticos, el ABSI, el VOX, en fin, que son los scores pronósticos que utilizan la superficie corporal quemada, la edad y la profundidad de la quemadura. Creo que esa era la última. Creo que fue muy larga la clase, perdón si fue muy aburrido, muy extenso, pero bueno, espero que bueno, que te haya gustado. ¿Tá? Ya Mauricio se la sube.